Capítulo 1, 11 de septiembre, la tragedia que cambió al mundo y el inicio del cuestionamiento. Aquel martes por la mañana de 2001, el mundo entero contuvo el aliento y luego se paralizó de horror. Las imágenes eran surrealistas, sacadas de una película catastrófica, pero eran terriblemente reales. Aviones comerciales impactando contra rascacielos icónicos, el humo, las llamas, y luego, la impensable caída, una tras otra, de las majestuosas torres gemelas del World Trade Center en Nueva York. Casi simultáneamente, otra aeronave se estrellaba contra el Pentágono, el mismísimo corazón del poder militar estadounidense. Y en un campo de Pensilvania, los restos dispersos de un cuarto avión contaban la historia de una valiente resistencia de pasajeros que, presumiblemente, impidió que alcanzara otro objetivo desconocido. La narrativa que emergió rápidamente fue la de un ataque terrorista coordinado, perpetrado por 19 individuos vinculados a Al-Qaeda, la organización extremista liderada por Osama Bin Laden. El shock fue universal, el luto profundo y la respuesta, por parte del gobierno estadounidense y sus aliados, rápida y contundente. Para la gran mayoría de la población mundial, esa fue, y sigue siendo, la verdad de aquel día, un acto de guerra de una brutalidad inimaginable, llevado a cabo por fanáticos decididos a sembrar el terror. Sin embargo, en medio del dolor, el miedo y la rabia que envolvieron al planeta, casi desde el mismo instante de los impactos, comenzaron a surgir preguntas. Preguntas que, para algunos, no encajaban del todo con el relato oficial que se estaba consolidando. Inicialmente tímidas, susurradas en foros de internet o en conversaciones privadas, estas dudas pronto se convirtieron en un coro de voces que, con el paso del tiempo, ganarían fuerza y organización, dando lugar a un movimiento que, hasta el día de hoy, desafía aspectos clave de la versión gubernamental de los hechos. Este movimiento, a menudo etiquetado de manera peyorativa como teóricos de la conspiración, argumenta que la verdad oculta detrás del 11 de septiembre es mucho más compleja, y para algunos, mucho más siniestra, de lo que se nos ha contado. ¿Qué llevó a estas personas a cuestionar un relato que fue aceptado por la mayoría de los gobiernos y las instituciones de investigación? En muchos casos, fue una combinación de factores: la magnitud sin precedentes de la tragedia, la sensación de que un evento tan monumental debía tener causas o complicidades más profundas, y, fundamentalmente, la aparición de detalles o anomalías percibidas que parecían inconsistentes con la explicación oficial basada en el impacto de aviones y los incendios resultantes. Para los escépticos, ciertas imágenes no cuadraban, ciertas explicaciones científicas parecían insuficientes y ciertas omisiones en la narrativa oficial generaban profundas sospechas. Las preguntas que comenzaron a formularse eran variadas y tocaban los puntos más sensibles de la historia del 11 de septiembre. ¿Pudieron realmente los edificios del World Trade Center, incluyendo las Torres Gemelas y el edificio 7, colapsar simplemente por el daño del impacto y los incendios de combustible de avión, o hubo algún tipo de demolición controlada involucrada? ¿Cómo es posible que el Pentágono, una de las estructuras mejor defendidas del planeta, fuera impactado de la manera en que lo fue, y por qué la evidencia visual del lugar del impacto parecía, para algunos, no coincidir con el impacto de un gran avión comercial? ¿Qué sucedió realmente a bordo del vuelo 93 y por qué los relatos oficiales sobre su caída en Pensilvania generaban dudas en ciertos análisis? Estas y muchas otras interrogantes se convirtieron en el corazón del escepticismo, alimentando la convicción de que la historia oficial estaba incompleta, peor aún, era deliberadamente engañosa. Es vital entender que la persistencia de estas preguntas no se debe simplemente a una negación irracional de los hechos. Para quienes las plantean, representan genuinas inquietudes sobre aspectos de la investigación oficial que consideran inadecuados o contradictorios. Argumentan que sus dudas se basan en análisis de la evidencia, fotografías, vídeos, testimonios de testigos, informes técnicos, que, según su interpretación, apuntan a una explicación alternativa de los eventos. Explorar estas preguntas, entonces, no significa necesariamente validar las teorías de conspiración, sino comprender las áreas de la narrativa oficial que generan escepticismo y examinar los argumentos que los disidentes presentan para respaldar sus puntos de vista. Este vídeo se embarca en la tarea de desvelar precisamente esas preguntas sin respuesta, o más bien, las preguntas que persisten sin ser aceptadas como resueltas por un sector de la población.
Analizaremos los puntos de fricción entre la narrativa oficial y las explicaciones alternativas, exploraremos los argumentos técnicos y testimoniales que utilizan los escépticos y consideraremos por qué, a pesar de los informes oficiales y las explicaciones científicas, el debate sobre el 11 de septiembre sigue tan vivo y polarizado. No pretendemos dar respuestas definitivas, sino proporcionar una visión clara de las controversias y los interrogantes que definen este persistente debate. Si la historia oficial del 11 de septiembre te ha parecido siempre completa, o si, por el contrario, has sentido que algo no cuadraba del todo, este vídeo está hecho para ti. Nos adentraremos en los rincones más debatidos de aquel día fatídico, explorando las preguntas que pocos se atreven a hacer en público y las teorías que han sido silenciadas o desacreditadas. Si estás preparado para mirar más allá del relato ampliamente aceptado y considerar los puntos de vista de quienes insisten en que hay una verdad oculta esperando ser descubierta, entonces acompáñanos. Para asegurarte de no perderte ni un solo detalle de esta investigación sobre las preguntas sin respuesta del 11 de septiembre, hay algo que puedes hacer ahora mismo. Dale un me gusta a este vídeo si estás dispuesto a explorar las controversias que rodean a este evento histórico y a considerar diferentes perspectivas, incluso si son incómodas. Tu me gusta ayuda a que este contenido llegue a una audiencia más amplia que busca un análisis más profundo. Queremos que esta exploración sea un punto de partida para un debate informado y respetuoso, así que te animamos a dejar un comentario abajo con tus pensamientos iniciales sobre las preguntas del 11 de septiembre o tu propia relación con la narrativa oficial. Tu voz es importante. Y para recibir una notificación directa de YouTube cada vez que subamos el siguiente capítulo de esta serie, donde abordaremos en detalle los colapsos de las torres, el ataque al Pentágono y mucho más, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanilla. No te quedes al margen de esta conversación crucial. Capítulo 2. La versión oficial, la narrativa establecida de los ataques. Tras el impacto inicial de la tragedia del 11 de septiembre, y en medio de la confusión y el caos, la prioridad inmediata de las autoridades estadounidenses fue comprender exactamente qué había sucedido, quién estaba detrás de los ataques y cómo se habían llevado a cabo. Se pusieron en marcha extensas investigaciones por parte de diversas agencias gubernamentales, incluyendo el FBI, y se estableció una comisión independiente, la Comisión Nacional sobre los Ataques Terroristas contra Estados Unidos, más conocida como la Comisión del 11 de septiembre. Sus hallazgos, junto con los informes técnicos de agencias como el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST, sobre el colapso de los edificios del World Trade Center, formaron lo que hoy se conoce como la narrativa oficial de los eventos de aquel día. Esta es la historia que ha sido aceptada por el gobierno de Estados Unidos, sus aliados y la mayoría de la comunidad internacional, y que sirvió de base para cambios drásticos en política exterior y de seguridad. Según el informe de la Comisión del 11 de septiembre, los ataques fueron concebidos y ejecutados por la organización terrorista Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden. El plan implicó el secuestro de 4 aviones comerciales de pasajeros por un total de 19 individuos, la mayoría de ellos de origen saudí. Estos secuestradores, algunos de los cuales habían recibido entrenamiento básico de vuelo, supuestamente utilizaron cuchillos y cúteres para dominar a las tripulaciones y los pasajeros, y tomar el control de las aeronaves con la intención de estrellarlas contra objetivos de alto perfil en Estados Unidos. La secuencia de eventos, según la versión oficial, comenzó a las 8:46 de la mañana, hora del este, cuando el vuelo 11 de American Airlines, que había despegado de Boston con destino a Los Ángeles, se estrelló contra la torre norte del World Trade Center en Nueva York. 17 minutos después, a las 9:03 de la mañana, el vuelo 175 de United Airlines, también procedente de Boston y con destino a Los Ángeles, impactó contra la torre sur del World Trade Center. Estos impactos causaron daños estructurales masivos y desencadenaron incendios de gran magnitud alimentados por el combustible de los aviones, que debilitaron las estructuras de acero de los edificios. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST, la agencia encargada de investigar los colapsos de los edificios del WTC, concluyó en sus informes que el colapso de las Torres Gemelas, WTC-1 y WTC-2, fue causado por una combinación del daño inicial del impacto de los aviones y los incendios que se propagaron por varios pisos.
El calor de los incendios, según el NIST, debilitó las columnas de acero de los núcleos de los edificios y las cerchas del suelo, lo que llevó a fallos estructurales progresivos y al eventual colapso de las torres piso por piso, un fenómeno conocido como colapso progresivo inducido por fallas. La narrativa oficial continúa detallando que, a las 9:37 de la mañana, el vuelo 77 de American Airlines, que había partido de Dulles, Virginia, cerca de Washington, D.C., con destino a Los Ángeles, se estrelló contra el lado oeste del Pentágono, el cuartel general del Departamento de Defensa. Este impacto causó un colapso parcial del edificio y resultó en numerosas muertes. Finalmente, a las 10:03 de la mañana, el vuelo 93 de United Airlines, que había despegado de Newark, Nueva Jersey, con destino a San Francisco, se estrelló en un campo cerca de Shanksville, Pensilvania. Según la versión oficial, el retraso en el despegue permitió a los pasajeros y la tripulación a bordo enterarse, a través de llamadas telefónicas, de lo que había sucedido en Nueva York y Washington. Sabiendo que su avión también estaba siendo utilizado como un arma, los pasajeros y la tripulación se rebelaron contra los secuestradores en un intento por recuperar el control de la cabina. Aunque no lograron tomar el control total, su lucha impidió que los secuestradores llevaran el avión a su destino previsto, que se cree que era el Capitolio de Estados Unidos o la Casa Blanca en Washington, D.C. El avión se estrelló como resultado de la lucha. Además del colapso de las Torres Gemelas, el edificio 7 del World Trade Center, WTC-7, un rascacielos de 47 pisos ubicado a más de 100 metros de la Torre Norte, también colapsó a las 5:20 de la tarde de aquel día. El NIST investigó también este colapso y concluyó que fue causado por incendios incontrolados que se desataron en el edificio debido a los escombros que cayeron de la Torre Norte tras su colapso, combinados con daños estructurales menores del impacto inicial de esos escombros. Estos incendios, según el NIST, debilitaron columnas críticas en el interior del edificio, llevando a su fallo estructural y posterior colapso. Esta narrativa oficial, detallada en el informe de la Comisión del 11 de septiembre y los informes técnicos del NIST, entre otras fuentes gubernamentales, presenta una explicación coherente de los eventos del 11 de septiembre. 19 terroristas de Al-Qaeda secuestraron 4 aviones y los utilizaron como armas, causando la destrucción de las Torres Gemelas y daños en el Pentágono, mientras que un cuarto avión fue derribado por la resistencia de sus pasajeros. Este relato es la base de la comprensión predominante de aquel día y ha sido validado por numerosas investigaciones y análisis de expertos a lo largo de los años. Sin embargo, y como introdujimos en el capítulo anterior, es precisamente la minuciosidad, o la supuesta falta de ella, de esta versión oficial lo que, para un sector de la población, da pie a las preguntas que exploraremos en profundidad a continuación. Capítulo 3. El colapso de las Torres Gemelas. ¿Gravedad? ¿Fuego? ¿O algo más? Millones de personas en todo el mundo se quedaron pegadas a sus pantallas, testigos impotentes de una escena que desafiaba la comprensión. 2 de los edificios más reconocibles del planeta, envueltos en llamas tras ser impactados por aviones, comenzando a desmoronarse. Para la inmensa mayoría, la explicación inicial tuvo sentido: aviones, combustible, fuego, daño estructural, colapso. Simple, directo, terrible. Y la versión oficial, respaldada por las investigaciones subsiguientes, confirmaría esta narrativa. El impacto y los incendios debilitaron el acero, llevando a un fallo estructural progresivo y a la inevitable caída inducida por la gravedad. Pero, ¿qué pasa si, mientras observabas esas imágenes en tiempo real, o las revisitaste después, algo en la forma en que esos gigantes de acero cayeron te pareció fundamentalmente, inquietantemente, mal? Para un grupo significativo y persistente de observadores, incluyendo a profesionales de la arquitectura y la ingeniería, esa sensación inicial de disonancia nunca desapareció. Para ellos, la verdad del colapso de las Torres Gemelas va más allá de la explicación oficial y apunta a una posibilidad mucho más perturbadora. El punto de partida del escepticismo para muchos fue la forma visual del colapso. No se pareció, argumentan, a ningún otro colapso de un edificio de acero de gran altura causado únicamente por incendio, antes o después del 11 de septiembre. La característica que más llamó su atención fue la simetría casi perfecta. Ambas torres cayeron hacia abajo, directamente sobre su propia base, desintegrándose en una columna de polvo y escombros.
Los ingenieros que cuestionan la versión oficial señalan que, en un colapso no controlado provocado por daño y fuego en pisos específicos, se esperaría que la parte dañada se inclinara hacia el lado del daño, y que el colapso fuera irregular y caótico, no una implosión vertical tan limpia. Esta simetría de la caída, afirman, es una característica distintiva y necesaria de una demolición controlada, donde las cargas explosivas se colocan estratégicamente para hacer que el edificio se derrumbe sobre sí mismo. Además de la simetría, la velocidad del colapso es otro factor crucial para los escépticos. Los análisis de vídeo muestran que las secciones superiores de las torres cayeron a una velocidad que se aproxima a la de la caída libre durante una parte significativa de su descenso. Los críticos de la versión oficial argumentan que si las partes superiores estuvieran cayendo sobre pisos inferiores que aún estaban intactos, la resistencia de esas estructuras desaceleraría drásticamente el colapso. La aparente falta de resistencia, o una resistencia mínima durante tramos clave de la caída, es interpretada por los escépticos como una fuerte indicación de que los pisos inferiores estaban siendo eliminados simultáneamente a medida que la estructura superior descendía, un escenario que, para ellos, solo es posible con el uso de explosivos colocados con precisión. Aunque el informe oficial del NIST reconoce un breve periodo de aceleración cercana a la caída libre en WTC-7 y lo atribuye a fallas internas específicas, los escépticos argumentan que la aparente velocidad en las torres gemelas es inconsistente con la explicación de un simple colapso por gravedad y fuego. La forma en que los materiales de construcción, particularmente el hormigón, fueron reducidos a un polvo finísimo en el aire es otro aspecto que los escépticos encuentran enigmático. Argumentan que los incendios y la fuerza de la gravedad por sí solos no generan suficiente energía para pulverizar el hormigón a este extremo grado. Esta pulverización masiva, afirman, es más característica de las potentes ondas de choque generadas por explosivos de alta potencia, que pueden desintegrar los materiales de construcción casi instantáneamente. Las vastas nubes de polvo que envolvieron Nueva York son vistas por los teóricos de la demolición como evidencia visual de explosiones controladas. Si bien las investigaciones oficiales explican el polvo por la energía liberada y el desplazamiento de aire, para los escépticos, la escala del fenómeno sugiere algo más que la simple compresión. Las esquís, esos chorros de polvo y escombros que se vieron saliendo horizontalmente de los lados de las torres en pisos muy por debajo de los impactos y los incendios, justo antes del colapso, son considerados por muchos escépticos como una pistola humeante visual. Interpretan estos chorros como la eyección forzada de material por pequeñas cargas explosivas detonando secuencialmente a medida que el colapso progresaba, cortando las columnas inferiores para asegurar la caída vertical. Las explicaciones oficiales de que estos chorros son simplemente aire y escombros siendo expulsados por el colapso de arriba no satisfacen a los críticos, quienes señalan la apariencia de fuerza y la secuencia de su aparición como indicativo de detonaciones. Finalmente, los reportes y las indicaciones de metal fundido hallado en los escombros, que parecía seguir ardiendo durante semanas, o las descripciones, aunque sujetas a debate sobre su fiabilidad, de metal fluyendo de las torres antes de colapsar, son otro punto de controversia importante. Los escépticos señalan que el acero estructural no se funde a las temperaturas que alcanzan los incendios de combustible de avión o los incendios de oficinas. Argumentan que si realmente se encontró acero fundido, esto podría ser evidencia del uso de termita o termita superpuesta, materiales que se utilizan en demoliciones y que producen temperaturas extremadamente altas capaces de fundir o cortar acero. Las explicaciones oficiales ofrecen alternativas como aluminio fundido de los aviones o el resultado de reacciones químicas, pero para los escépticos, la posibilidad de metal fundido a altas temperaturas sin una fuente de calor obvia según la versión oficial es una anomalía que exige una investigación más profunda y honesta. Para quienes cuestionan la versión oficial, la combinación de la simetría y velocidad del colapso, la pulverización del hormigón, la aparición de esquís y las indicaciones de metal fundido, no son simplemente coincidencias o fenómenos que pueden explicarse completamente por el impacto y el fuego. Argumentan que, en conjunto, estos puntos constituyen un conjunto de evidencias que es mucho más consistente con la hipótesis de una demolición controlada que con la explicación oficial de un colapso inducido por fuego.
Si bien las investigaciones gubernamentales han ofrecido explicaciones alternativas para cada uno de estos puntos, los escépticos las consideran inadecuadas, contradictorias con las observaciones o basadas en modelos Flood. Para ellos, las Torres Gemelas no cayeron, fueron derribadas, y comprender cómo cayeron es la clave para desvelar una verdad oculta mucho más profunda y perturbadora sobre el 11 de septiembre. El debate técnico y visual sobre el destino de las Torres Gemelas sigue siendo, por lo tanto, el corazón latente del movimiento escéptico del 11 de septiembre. Capítulo 4. El edificio 7 del WTC, la caída misteriosa y sus explicaciones. Mientras el horror se desarrollaba en el Bajo Manhattan con los colapsos de las Torres Gemelas, otro edificio dentro del complejo del World Trade Center, conocido como WTC-7, permaneció en pie durante horas. Este edificio, un rascacielos de 47 pisos ubicado a una distancia considerable de las torres, aproximadamente a 110 metros de la Torre Norte, no fue impactado directamente por ningún avión. Sin embargo, a las 5:20 de la tarde de aquel 11 de septiembre, WTC-7 también colapsó, de manera total y simétrica, reduciéndose a una pila de escombros. Para un amplio y muy vocal sector de los escépticos del 11 de septiembre, la caída de WTC-7 es, quizás, el aspecto más inexplicable de aquel día y a menudo es citado como la prueba irrefutable de que la narrativa oficial es, cuanto menos, incompleta. Pero, ¿qué dice la versión oficial sobre el colapso de WTC-7 y por qué genera tanta controversia y tantas teorías alternativas? Según la investigación oficial del NIST, Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, el colapso de WTC-7 fue causado por incendios incontrolados que se propagaron por el edificio, alimentados por el contenido de oficinas, y por daños estructurales menores causados por los escombros que cayeron de la Torre Norte al colapsar esta. El informe final del NIST sobre WTC-7, publicado en 2008, concluyó que el calor de los incendios provocó la expansión térmica de una viga larga en el piso 13, que empujó una columna de soporte crítica hasta que falló. El fallo de esta columna desencadenó una reacción en cadena, llevando al colapso progresivo de las plantas superiores y, finalmente, al derrumbe total del edificio. El NIST mantuvo que no encontró evidencia de explosivos ni de termita en su investigación. Sin embargo, para los críticos de la versión oficial, la explicación del NIST sobre WTC-7 es profundamente insatisfactoria, para muchos ingenieros y arquitectos escépticos, directamente contradictoria con los principios de la física y la ingeniería. Su escepticismo se basa en varios puntos clave, comenzando por la apariencia del colapso mismo. Los vídeos muestran a WTC-7 cayendo de forma notablemente vertical, simétrica y a una velocidad que, en ciertos momentos, parece casi idéntica a la de la caída libre. Quienes defienden la teoría de la demolición controlada señalan que esta forma de colapso es característica de edificios que son derribados de manera intencionada mediante la colocación estratégica de explosivos para eliminar los soportes internos simultáneamente. Argumentan que es extremadamente improbable, si no imposible, que un edificio con estructura de acero colapse de forma tan perfecta y uniforme debido únicamente a daños localizados e incendios erráticos. La velocidad del colapso es otro punto de gran controversia. Inicialmente, el NIST no abordó la velocidad en sus explicaciones preliminares, lo que generó más sospechas. En su informe final, reconocieron que la sección superior de WTC-7 cayó a una aceleración de caída libre durante aproximadamente 2.25 segundos de su colapso. Los escépticos argumentan que esto solo podría ocurrir si no hubiera resistencia alguna de las estructuras inferiores, lo que solo sería posible si esas estructuras fueran retiradas simultáneamente, como en una demolición controlada. Aunque el NIST explicó este breve periodo de caída libre como resultado de la falla interna de columnas específicas, los críticos no aceptan que un colapso inducido por fuego pueda resultar en una aceleración de caída libre sostenida, por breve que sea. Los incendios en sí mismos también son un foco de debate. Los escépticos señalan que, si bien hubo incendios en WTC-7, no parecían ser uniformemente intensos ni generalizados en comparación con los incendios que han ocurrido en otros rascacielos de acero que no han colapsado, incluso después de horas de quema. Argumentan que los incendios de oficinas normales, alimentados por mobiliario y papel,
no generan el calor suficiente ni duran el tiempo necesario para debilitar el acero estructural hasta el punto de provocar un colapso total y simétrico de un edificio de estas características. Citan numerosos ejemplos históricos de rascacielos que han soportado incendios mucho más extensos sin colapsar. El NIST, sin embargo, mantiene que la configuración específica de WTC-7 y la duración de los incendios en múltiples pisos fueron suficientes para causar la falla crítica. Además, la supuesta falta de daños estructurales significativos por el impacto inicial de los escombros de WTC-1, en comparación con el posterior colapso total, es algo que los escépticos encuentran difícil de reconciliar. Si bien hubo cierto daño superficial, el edificio parecía estar en gran medida intacto en su estructura principal antes de que comenzaran los incendios reportados. Otro elemento que alimenta las teorías sobre WTC-7 son las informaciones de que varias cadenas de noticias reportaron el colapso del edificio antes de que este ocurriera realmente. La noticia de su caída fue anunciada por la BBC, CNN y otros medios minutos u horas antes de que se produjera. Para los escépticos, esto es evidencia de que ciertas personas tenían conocimiento previo de que el edificio iba a ser derribado, un hecho consistente con un plan de demolición controlada y no con un colapso espontáneo e inesperado debido a incendios. Las explicaciones para estas predicciones tempranas varían y son objeto de debate, pero para los críticos son muy sospechosas. En conjunto, la combinación de un colapso que parece una demolición controlada, la velocidad de la caída, la naturaleza de los incendios y los reportes anticipados de su colapso, hacen de WTC-7 un punto particularmente sensible y debatido en la narrativa del 11 de septiembre. Para quienes cuestionan la versión oficial, WTC-7 es la anomalía que, según su perspectiva, demuestra que algo más estaba involucrado aquel día, algo que no encaja en la simple historia de aviones, terroristas y fuego. La controversia que rodea a WTC-7 subraya cuán profundas son las divisiones en la interpretación de los eventos del 11 de septiembre y por qué, a pesar de las investigaciones oficiales, las preguntas para algunos siguen, obstinadamente, sin respuesta. Capítulo 5. El ataque al Pentágono. Avión o misil. El agujero de la controversia. Mientras la atención del mundo estaba fijada en el horror que se desarrollaba en Nueva York, a las 9:37 de la mañana, hora del este, otro ataque impactó el corazón del poder militar estadounidense, el Pentágono, en Arlington, Virginia. La versión oficial, respaldada por las investigaciones del gobierno, afirma que el vuelo 77 de American Airlines, un Boeing 757 secuestrado, se estrelló contra el lado oeste del edificio. La aeronave penetró varias capas del Pentágono, causando un incendio y un colapso parcial, resultando en la trágica pérdida de vidas tanto a bordo del avión como dentro del edificio. Para muchos, esta es la verdad aceptada, un acto más de la misma ofensiva terrorista que golpeó las Torres Gemelas. Sin embargo, casi inmediatamente después del impacto, la escena en el Pentágono comenzó a generar un conjunto diferente de preguntas, alimentando teorías que sugerían que lo que impactó el edificio quizás no fue un Boeing 757. Para un sector significativo de los escépticos del 11 de septiembre, las imágenes del lugar del impacto en el Pentágono presentan anomalías que, según su interpretación, no son consistentes con el impacto de un gran avión comercial. La principal fuente de escepticismo visual se centra en el agujero de entrada en la fachada del edificio. Los críticos argumentan que el agujero inicial parecía demasiado pequeño, de un diámetro y altura que, según su análisis de las imágenes, no se corresponden con la envergadura de las alas, aproximadamente 38 metros, la altura de la cola vertical, aproximadamente 13 metros, y el tamaño general del fuselaje de un Boeing 757. Comparando este agujero con los cráteres y daños causados por accidentes de aviones comerciales en otros lugares, los escépticos sugieren que el daño en el Pentágono parece más localizado y preciso de lo que cabría esperar del impacto de una aeronave tan grande. Ligado a la cuestión del tamaño del agujero está la supuesta falta de escombros de avión visibles en el exterior del Pentágono en las imágenes inmediatamente posteriores al impacto. Los escépticos argumentan que un Boeing 757, al estrellarse contra un edificio de hormigón reforzado, debería haber dejado partes reconocibles del avión, como alas, motores, secciones grandes del fuselaje, desperdigadas por el césped o incrustadas en la fachada.
Sin embargo, las imágenes iniciales mostraban sorprendentemente pocos restos grandes e identificables del avión en el exterior. Si bien los informes oficiales y las fotografías posteriores sí muestran escombros recuperados dentro del edificio, incluyendo partes de los motores y la estructura del avión, los escépticos consideran sospechosa la aparente ausencia de grandes piezas de avión fuera del agujero de impacto, interpretándolo como evidencia de que el objeto que golpeó el Pentágono no fue un avión comercial o que fue uno diferente, quizás más pequeño, o incluso un misil. Las teorías alternativas que surgen de estas observaciones varían. Algunas postulan que el Pentágono fue golpeado por un misil o un dron militar para crear un pretexto para la guerra. Otras sugieren que un avión diferente, quizás un avión militar más pequeño o un avión comercial modificado, fue utilizado en lugar del vuelo 77 real, cuyo destino sería desconocido en esta narrativa alternativa. El argumento subyacente es que el daño observado no coincide con el tipo de avión que, según la versión oficial, se estrelló allí. Otro punto de controversia para los escépticos son los vídeos de las cámaras de seguridad del Pentágono que capturaron el momento del impacto. El gobierno ha publicado solo unos pocos fotogramas de estas grabaciones, que muestran una rápida explosión y el objeto entrando en el encuadre, pero no una secuencia clara y detallada de un Boeing 757 impactando el edificio. Los escépticos exigen la liberación de todas las grabaciones de las numerosas cámaras de seguridad del Pentágono y los edificios circundantes, argumentando que el hecho de que no se hayan publicado vídeos más claros y completos es una indicación de que podrían contener evidencia que contradice la versión oficial del impacto de un avión comercial. La limitación de las imágenes publicadas, para ellos, alimenta directamente la sospecha de ocultamiento. Además de la evidencia física y visual, algunos escépticos, incluyendo pilotos y expertos en aviación que forman parte del movimiento, cuestionan la maniobra que supuestamente realizó el vuelo 77 en sus momentos finales. Según los datos de vuelo, el avión descendió en espiral bruscamente y voló a muy baja altitud sobre Washington D.C. antes de impactar en el Pentágono. Los escépticos argumentan que una maniobra tan precisa y compleja estaría fuera de las capacidades de los supuestos secuestradores, quienes tenían, según los informes oficiales, un entrenamiento de vuelo limitado en aviones pequeños, no en jets comerciales grandes y complejos. Esto les lleva a sugerir que el avión debió haber sido controlado por pilotos expertos o por algún tipo de control remoto sofisticado. Es importante reiterar que la versión oficial del ataque al Pentágono está respaldada por una amplia gama de evidencia que incluye restos del avión encontrados en el lugar, piezas del fuselaje, tren de aterrizaje, motores, las cajas negras, el ADN de las víctimas del vuelo recuperado en el lugar del impacto, el testimonio de numerosos testigos oculares que reportaron haber visto un gran avión comercial golpear el edificio y los datos de radar y de vuelo. Las investigaciones oficiales han abordado y ofrecido explicaciones para la mayoría de las preguntas planteadas por los escépticos, dentro del marco de un impacto de avión. Sin embargo, para quienes cuestionan la narrativa establecida, las anomalías visuales, la supuesta falta de escombros y la limitación de las imágenes de vídeo publicadas siguen siendo puntos de gran controversia, manteniendo vivas las teorías de que lo que golpeó el Pentágono no fue el vuelo 77, o al menos, no de la manera en que se nos ha contado. La controversia del Pentágono, centrada en un agujero en una pared y los escombros, o la supuesta falta de ellos, sigue siendo un pilar del escepticismo del 11 de septiembre. Capítulo 6. El vuelo 93, la historia del campo de Shanksville bajo la lupa. En medio de la oscuridad y el horror del 11 de septiembre, la historia del vuelo 93 de United Airlines brilló como un faro de heroísmo y resistencia. La narrativa oficial, confirmada por la investigación de la comisión del 11 de septiembre y grabaciones recuperadas, cuenta cómo los pasajeros y la tripulación de este vuelo, retrasado, se enteraron a través de llamadas telefónicas de que otros aviones secuestrados habían impactado contra objetivos en Nueva York y Washington D.C. Comprendiendo que su avión también estaba siendo utilizado como un arma, tomaron la decisión valiente y desesperada de luchar contra los secuestradores para recuperar el control. Su revuelta culminó en una lucha en la cabina que, según la versión oficial, provocó que el avión se estrellara en un campo cerca de Shanksville, Pensilvania, a las 10:03 de la mañana, hora del este, impidiendo que alcanzara su supuesto objetivo en Washington D.C.
Esta es la historia aceptada, la de 40 héroes que frustraron un ataque adicional al coste de sus propias vidas. Sin embargo, incluso esta conmovedora historia tiene sus puntos de controversia para los escépticos del 11 de septiembre, quienes plantean preguntas sobre la naturaleza del choque y los eventos que lo rodearon. Para un sector de quienes cuestionan la narrativa oficial, ciertos aspectos del lugar del accidente del vuelo 93 y los relatos de testigos oculares cercanos generan dudas sobre si el avión simplemente se estrelló debido a la lucha a bordo, o si hubo alguna interferencia externa, quizás militar. Uno de los puntos más debatidos por los escépticos es la naturaleza del campo de escombros en Shanksville. Se ha informado que los restos del vuelo 93 estaban dispersos en un área relativamente amplia de varios kilómetros cuadrados. Los teóricos alternativos argumentan que un avión que se estrella intacto en un picado, como sugiere la versión oficial del impacto por la lucha en cabina, debería crear un cráter de impacto más concentrado y dejar escombros más grandes y reconocibles en el lugar inmediato del choque. La dispersión inusual de los restos, según la interpretación de los escépticos, es más consistente con la idea de que el avión se desintegró en el aire antes de impactar el suelo, lo que podría ocurrir si fuera derribado. Si bien los informes oficiales explican la dispersión por las fuerzas extremas del impacto a alta velocidad y el terreno blando, los escépticos lo ven como una inconsistencia significativa que apunta a otro escenario. Ligado a la dispersión de los escombros está la percepción inicial de algunos de que faltaban grandes partes del fuselaje y otros componentes principales del avión en el lugar del impacto. Las primeras imágenes mostraban lo que parecía ser un cráter relativamente pequeño en el suelo, rodeado de fragmentos pequeños, lo que llevó a algunos teóricos a preguntarse si un Boeing 757 completo realmente se estrelló allí o si la mayor parte del avión impactó en otro lugar o fue removida. Las investigaciones posteriores encontraron y recuperaron una gran cantidad de restos del avión, incluyendo partes identificables y las cajas negras, pero la impresión inicial y la supuesta falta de grandes piezas visibles inmediatamente después del choque siguen siendo argumentos para los escépticos que sugieren que la escena no se ajusta a la explicación oficial. Quizás el punto más polémico en torno al vuelo 93 son los relatos de algunos testigos oculares en el área de Shanksville que informaron haber visto o escuchado un avión militar, o incluso haber visto a vuelo 93 siendo escoltado por un caza, poco antes o en el momento de la colisión. Estos testimonios, a menudo destacados por los escépticos, se utilizan como base para la teoría de que vuelo 93 fue derribado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos por temor a que alcanzara un objetivo en Washington, D.C. Si bien las autoridades estadounidenses han negado categóricamente haber derribado vuelo 93 y el informe de la comisión del 11 de septiembre concluyó que el avión se estrelló debido a la lucha a bordo, la existencia de estos testimonios de testigos, aunque puedan ser interpretados de diversas maneras o estar sujetos a errores de percepción en un momento de pánico, alimenta directamente las teorías de un derribo militar. La línea de tiempo de la respuesta militar aquel día, incluyendo las discusiones sobre si se debían dar órdenes para derribar aviones civiles secuestrados, es un área compleja y ha sido objeto de escrutinio. Los escépticos a menudo analizan las comunicaciones militares y civiles de aquel día, buscando indicios de que se emitieron órdenes de derribo que pudieron haberse aplicado a vuelo 93, a pesar de las negaciones oficiales. La grabación de la cabina de voz, CVR, de vuelo 93 es una pieza central de la evidencia oficial, capturando el sonido de la lucha en la cabina y los momentos finales del vuelo. Esta grabación es fundamental para la historia del heroísmo de los pasajeros. Sin embargo, incluso esta evidencia ha sido objeto de preguntas por parte de algunos escépticos, quienes han cuestionado su integridad, su completitud o la interpretación oficial de los sonidos registrados. Aunque estas dudas son minoritarias incluso dentro del movimiento escéptico más amplio, muestran cuán lejos llega el escepticismo en busca de inconsistencias. Es vital reafirmar que la historia del heroísmo de los pasajeros y la tripulación de vuelo 93, que se rebelaron contra los secuestradores, es una parte indiscutible de los eventos del 11 de septiembre y un testimonio del coraje humano. El debate y el escepticismo en torno a vuelo 93 se centran principalmente en la causa exacta del choque final.
¿Fue la lucha interna lo que provocó que los secuestradores perdieran el control y se estrellaran, o fue un factor externo, como un derribo militar, lo que causó la caída después de que los pasajeros tomaran el control o estuvieran a punto de hacerlo? Si bien las investigaciones oficiales han concluido firmemente lo primero y han desmentido los rumores de derribo, las preguntas persistentes sobre la dispersión de los escombros, la supuesta falta de grandes restos y algunos testimonios de testigos continúan manteniendo viva la controversia sobre lo que realmente sucedió en aquel campo de Pensilvania. Para los escépticos, el vuelo 93 es más que una historia de heroísmo. Es una historia que aún espera, según ellos, que se desvelen todos sus secretos. Capítulo 7. Los supuestos secuestradores, identidades, capacidades y agujeros en la trama. La versión oficial del 11 de septiembre identifica claramente a los autores materiales de los ataques, 19 individuos, afiliados a Al-Qaeda y liderados por Mohamed Atta, quienes supuestamente secuestraron los 4 aviones y los estrellaron contra sus objetivos. El FBI y la Comisión del 11 de septiembre proporcionaron biografías de estos hombres, detallando sus movimientos en los meses previos a los ataques, su entrenamiento de vuelo y su conexión con la red de Osama Bin Laden. Esta narrativa establece quién fue responsable y cómo se llevó a cabo la operación a nivel humano. Sin embargo, incluso la historia de los supuestos secuestradores se ha convertido en un foco de intenso escepticismo para quienes cuestionan la versión oficial, generando preguntas sobre sus verdaderas identidades, sus capacidades para pilotar los aviones y si eran peones en un juego mucho más grande y desconocido. Una de las primeras y más impactantes controversias que surgieron en torno a los secuestradores fue la noticia, reportada por varios medios de comunicación poco después del 11 de septiembre, de que algunos de los hombres nombrados en la lista oficial de secuestradores estaban, sorprendentemente, vivos y bien en sus países de origen. Individuos con nombres idénticos a algunos de los supuestos secuestradores aparecieron ante la prensa negando cualquier participación en los ataques y afirmando que sus identidades habían sido robadas. Para los escépticos del 11 de septiembre, estas noticias no fueron simples casos de identidades erróneas fácilmente explicables, sino evidencia de un error fundamental en la investigación del FBI, peor aún, de una deliberada misidentificación como parte de un encubrimiento. Argumentan que si la identidad de al menos uno de los supuestos secuestradores estaba equivocada, entonces toda la lista y, por extensión, la atribución oficial de la autoría de los ataques a ese grupo específico de 19 hombres, queda puesta en tela de juicio. Las investigaciones oficiales han mantenido que las identidades en la lista son correctas y que los casos reportados de secuestradores vivos corresponden a otras personas con nombres similares. Pero para quienes dudan, la confusión inicial y las negaciones de los individuos señalados como vivos son demasiado significativas para ser descartadas. Otro punto crucial de escepticismo se refiere a las capacidades de vuelo de los secuestradores. Si bien se informó que varios de ellos recibieron entrenamiento de vuelo en escuelas de Estados Unidos, este entrenamiento fue a menudo limitado y se centró en aviones pequeños y monomotor, no en complejos jets comerciales Boeing 757 o 767. Los escépticos argumentan que el nivel de habilidad requerido para despegar, navegar, crucialmente, dirigir con precisión un gran avión comercial para impactar objetivos específicos, incluyendo la supuesta maniobra a baja altitud en espiral antes del ataque al Pentágono, excede con creces el entrenamiento que los secuestradores supuestamente recibieron. Esto lleva a los teóricos alternativos a postular que debió haber pilotos más experimentados a bordo, quizás no en la lista oficial, o que los aviones fueron controlados remotamente, o que los propios secuestradores tenían un entrenamiento mucho más avanzado de lo que se hizo público, un entrenamiento que, según esta línea de pensamiento, solo podrían haber recibido de entidades con recursos y accesos significativos, posiblemente vinculadas a servicios de inteligencia estatales. Las inconsistencias percibidas en el comportamiento de algunos de los supuestos secuestradores en los días y meses previos al 11 de septiembre también alimentan el escepticismo. Informes y testimonios de testigos sugirieron que algunos de estos hombres bebían alcohol, visitaban clubes de striptease o tenían comportamientos que parecen contradictorios con el perfil de extremistas religiosos devotos y listos para el martirio.
Para quienes cuestionan la versión oficial, esto plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza de estos individuos, sus motivaciones reales, o si estaban siendo manipulados o eran conscientes del objetivo final de su misión. ¿Eran realmente fanáticos suicidas o eran algo más, quizás peones engañados por terceros? Las preguntas sobre cómo los 19 secuestradores lograron evadir las medidas de seguridad en varios aeropuertos diferentes el mismo día, supuestamente armados con cúteres y cuchillos, también son un punto de crítica. Los escépticos analizan los protocolos de seguridad aeroportuaria de la época y se preguntan si el fallo en detectarlos fue simplemente una falla masiva de procedimiento o si hubo alguna complicidad o interferencia que facilitó su embarque con armas. Estas dudas sobre las identidades, las capacidades, el comportamiento y el éxito en evadir la seguridad llevan a algunas teorías de conspiración a postular que los 19 hombres en la lista oficial no eran los verdaderos secuestradores, o no todos ellos. Sugieren que algunos eran patsies, chivos expiatorios, cuyas identidades fueron utilizadas, que hubo dobles, o que los verdaderos perpetradores eran personas diferentes con habilidades y respaldo que les permitieron llevar a cabo los ataques. Las investigaciones oficiales, por su parte, han abordado muchos de estos puntos, presentando evidencia que vincula a los 19 individuos con Al-Qaeda y el complot del 11 de septiembre a través de comunicaciones, movimientos de dinero, testimonios y evidencia forense encontrada en los lugares del accidente. Han proporcionado explicaciones para las capacidades de vuelo basándose en el entrenamiento recibido y han argumentado que el comportamiento supuestamente inconsistente no descarta su radicalización o su papel en el plan. Sin embargo, para quienes desconfían de la versión oficial, las preguntas sobre los secuestradores siguen siendo significativas. Argumentan que las inconsistencias percibidas en su historia debilitan la base misma de la narrativa oficial sobre quiénes fueron los responsables directos de pilotar los aviones aquel día. La controversia en torno a los secuestradores subraya cuán profundamente se ha extendido el escepticismo, incluso a las identidades mismas de los perpetradores señalados oficialmente. Capítulo 8. Alertas ignoradas, críticas a los fallos de inteligencia pre-11 de septiembre. La magnitud sin precedentes de los ataques del 11 de septiembre de 2001 planteó inmediatamente una pregunta crítica: ¿cómo pudo suceder algo así? Estados Unidos gastaba miles de millones de dólares en seguridad e inteligencia, y sin embargo, 19 individuos, algunos de ellos conocidos por las agencias de seguridad, lograron secuestrar 4 aviones y utilizarlos como misiles con una coordinación mortal. Incluso la narrativa oficial, a través del informe de la Comisión del 11 de septiembre y otras investigaciones, reconoció que hubo fallos significativos dentro de la comunidad de inteligencia estadounidense antes de los ataques. Se habló de puntos que no se conectaron, de información que existía pero no se compartió o analizó adecuadamente. Sin embargo, para quienes cuestionan la versión oficial, los fallos de inteligencia no fueron meros errores o incompetencia, la escala y la naturaleza de las omisiones y las advertencias supuestamente ignoradas son tan flagrantes que, para ellos, apuntan a algo mucho más inquietante, una negligencia deliberada, una supresión de información o, en las teorías más extremas, una complicidad activa que permitió que los ataques ocurrieran. Uno de los puntos más recurrentes en las críticas a los fallos de inteligencia se centra en las supuestas advertencias específicas que existían antes del 11 de septiembre. Los escépticos destacan casos como el del memorando Phoenix de julio de 2001, enviado por un agente del FBI llamado Ken Williams desde Phoenix, Arizona, donde alertaba a la sede del FBI sobre un número inusual de individuos de Medio Oriente asistiendo a escuelas de vuelo en Estados Unidos y sugería que esto podría ser un indicio de actividades terroristas coordinadas. Según los críticos, este memorando no recibió la atención ni la investigación adecuada por parte de la sede. También se señalan advertencias supuestamente recibidas de agencias de inteligencia de países aliados que indicaban la posibilidad de ataques inminentes por parte de Al-Qaeda, posiblemente involucrando aviones. Para los escépticos, el hecho de que estas y otras alertas no llevaran a una acción preventiva efectiva es incomprensible en el mejor de los casos y deliberado en el peor. Argumentan que la incapacidad de las agencias para actuar sobre información aparentemente relevante va más allá de la simple burocracia o falta de comunicación y sugiere que había razones para no detener el complot.
La dificultad percibida para rastrear y detener a individuos que, según informes posteriores, tenían vínculos con extremistas o habían despertado ciertas sospechas, es otro punto de controversia para los escépticos. Se preguntan cómo Mohamed Atta y otros secuestradores pudieron moverse relativamente libremente dentro de Estados Unidos, realizar actividades de entrenamiento sospechosas, como buscar simuladores de vuelo de grandes aviones, y coordinar sus acciones sin ser detectados y neutralizados por las numerosas agencias de seguridad. Los críticos sugieren que los procedimientos de vigilancia fueron laxos de manera intencional o que ciertos individuos estaban, por alguna razón desconocida, bajo algún tipo de protección o siendo monitoreados sin intención de intervención. Quizás uno de los argumentos más explosivos dentro de las teorías alternativas del 11 de septiembre relacionadas con la inteligencia es el que se refiere a la supuesta falta de respuesta de la defensa aérea aquel día, lo que lleva a la teoría de la orden de no intervención o Stand Down Order. Los escépticos cuestionan por qué el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, NORAD, y la Administración Federal de Aviación, FAA, no pudieron interceptar ninguno de los aviones secuestrados en un tiempo que, según su análisis de los protocolos y capacidades, debería haber sido posible. Señalan los retrasos en la notificación de los secuestros a los militares y la aparente confusión en la cadena de mando como evidencia de que algo no funcionó como se esperaba, o que directamente se impidió que los aviones de combate detuvieran a los secuestrados. La teoría del stand down sugiere que se dio una orden, desde algún nivel de autoridad, para que las fuerzas aéreas se abstuvieran de intervenir, permitiendo así que los ataques alcanzaran sus objetivos. Esta es una de las afirmaciones más serias y controvertidas, ya que implica una traición activa desde dentro del sistema de defensa. Las investigaciones oficiales han atribuido los fallos en la intercepción a problemas de comunicación, información incorrecta, falta de experiencia en lidiar con amenazas aéreas internas de este tipo y protocolos que no estaban diseñados para este escenario, negando la existencia de una orden de no intervención. Pero para los escépticos, la ineficacia de la defensa aérea ese día es demasiado extrema para ser creída como un simple cúmulo de errores. En las teorías más radicales, los supuestos fallos de inteligencia se elevan a una participación directa. Algunos teóricos postulan que elementos dentro de las agencias de inteligencia no solo tenían conocimiento previo de los planes de Al-Qaeda, sino que facilitaron activamente los movimientos y el entrenamiento de los secuestradores, o incluso participaron en la planificación y ejecución de aspectos del complot, como la supuesta colocación de explosivos en los edificios del WTC. Esta vertiente de la teoría del 11 de septiembre sugiere que el ataque no fue una sorpresa externa, sino una operación controlada, al menos en parte, desde dentro, utilizando a Al-Qaeda como pretexto para justificar una agenda geopolítica preexistente. Las investigaciones oficiales, incluyendo la del informe de la Comisión del 11 de septiembre, sí reconocieron fallos significativos en el intercambio de información entre agencias como el FBI y la CIA, deficiencias en el análisis de la inteligencia disponible y una falta de imaginación para prever un ataque de este tipo utilizando aviones como armas. Atribuyeron estos fallos a problemas sistémicos y burocráticos. Sin embargo, concluyeron que no había evidencia de que ningún funcionario estadounidense tuviera conocimiento previo de la fecha, hora y lugar específicos de los ataques, o de que hubiera una conspiración dentro del gobierno para permitir que ocurrieran. No obstante, para quienes cuestionan la versión oficial, el alcance de las advertencias supuestamente ignoradas, la aparente facilidad con la que operaron los secuestradores y las preguntas sobre la respuesta de la defensa aérea son tan problemáticas que minan la credibilidad de la explicación oficial. Para ellos, los fallos de inteligencia no pueden explicarse simplemente como errores, deben ser, según su visión, el resultado de acciones deliberadas o complicidad que permitieron que la tragedia del 11 de septiembre se desarrollara. La controversia en torno a las alertas ignoradas sigue siendo un pilar central del escepticismo, alimentando la sospecha de que la verdad oculta implica a actores poderosos que, desde las sombras de la inteligencia o el gobierno, permitieron que ocurrieran los ataques. Capítulo 9. La Comisión del 11 de septiembre, un análisis crítico de la investigación oficial.
En respuesta a la abrumadora necesidad pública de respuestas y rendición de cuentas tras los ataques del 11 de septiembre, se creó la Comisión Nacional sobre los Ataques Terroristas contra Estados Unidos, popularmente conocida como la Comisión del 11 de septiembre. Establecida a finales de 2002 y con un mandato bipartidista, su objetivo era investigar todos los hechos y circunstancias que rodearon los ataques, incluyendo los fallos de inteligencia y seguridad, y proporcionar un relato completo de lo sucedido, así como recomendaciones para prevenir futuros actos de terrorismo. Tras 20 meses de trabajo, audiencias públicas, entrevistas a más de 1.200 personas y la revisión de millones de páginas de documentos, la comisión publicó su informe final en julio de 2004. Este documento de 585 páginas se convirtió rápidamente en la narrativa oficial y autorizada de los eventos, la explicación validada por el gobierno sobre cómo y por qué ocurrió el 11 de septiembre. Sin embargo, casi desde el momento de su publicación, el informe y la propia comisión se convirtieron en un objetivo principal para quienes cuestionaban la versión oficial, generando un conjunto completamente nuevo de preguntas sin respuesta centradas no en los ataques mismos, sino en la investigación de los ataques. Las críticas a la comisión del 11 de septiembre son variadas y a menudo intensas, provenientes de familiares de víctimas, periodistas, académicos, por supuesto, los defensores de las teorías de conspiración. Una de las primeras líneas de crítica se dirigió al establecimiento mismo de la comisión y su mandato. Algunos críticos argumentan que el gobierno de George W. Bush inicialmente se mostró reacio a crear una comisión independiente y que, una vez establecida, sus poderes y acceso a la información fueron limitados al principio, lo que obstaculizó su capacidad para llevar a cabo una investigación verdaderamente exhaustiva y sin restricciones. Señalan la lucha inicial de la comisión para obtener financiación adecuada y acceso a documentos clasificados como evidencia de que la investigación no era una prioridad o que ciertas partes del gobierno no estaban dispuestas a cooperar plenamente. Las críticas también se han centrado en los propios miembros de la comisión y su personal. Algunos escépticos han señalado supuestos conflictos de interés, argumentando que ciertos comisionados o miembros clave del personal tenían vínculos previos con la administración Bush, la comunidad de inteligencia o las industrias, como la aeronáutica o la de defensa, directamente afectadas por los eventos del 11 de septiembre, lo que, según ellos, podría haber comprometido la imparcialidad de la investigación. Estas acusaciones, aunque a menudo disputadas, alimentan la desconfianza en la independencia de la comisión. Pero gran parte de las críticas más detalladas se dirigen directamente al contenido del informe final y a lo que, según los críticos, omite o tergiversa. Una de las quejas más frecuentes es que el informe no abordó de manera adecuada o exhaustiva las preguntas clave que ya estaban circulando en el movimiento escéptico, particularmente las relacionadas con el colapso del edificio 7 del WTC, la evidencia en el lugar del impacto del Pentágono y la aparente falta de respuesta de la defensa aérea. Los críticos argumentan que el informe ignora o descarta sumariamente estas áreas de controversia sin proporcionar explicaciones detalladas y convincentes que satisfagan las dudas planteadas por expertos independientes. Para ellos, esto sugiere que la comisión evitó deliberadamente investigar las áreas que podrían haber desafiado la narrativa preestablecida. Otro punto importante de crítica es la supuesta fiabilidad de las fuentes y los testimonios en los que se basó el informe. Algunos críticos alegan que la comisión dependió demasiado de la información proporcionada por agencias gubernamentales que tenían un interés en presentar una narrativa particular o en minimizar sus propios fallos, mientras que no dio suficiente peso, o directamente omitió, el testimonio de testigos presenciales, incluyendo a los primeros respondedores, bomberos, policías, cuyas experiencias o observaciones, como sonidos de explosiones en las Torres Gemelas, parecían contradecir aspectos de la versión oficial. Se argumenta que la comisión seleccionó la evidencia que respaldaba su conclusión final e ignoró la que no lo hacía. La crítica más severa y que se alinea directamente con las teorías de conspiración más amplias es la afirmación de que la comisión del 11 de septiembre no llevó a cabo una investigación abierta e imparcial, sino que trabajó hacia una conclusión predeterminada, que los ataques fueron planeados y ejecutados únicamente por Al-Qaeda, y que los colapsos de los edificios fueron el resultado de los impactos y los incendios.
Según esta visión, la investigación fue un ejercicio de relaciones públicas diseñado para validar la versión oficial y evitar que saliera a la luz una verdad oculta más incómoda que involucraría elementos dentro del gobierno o a otros actores poderosos. La percepción de que el proceso fue, en parte, apresurado para cumplir con plazos políticos o para evitar un escrutinio demasiado profundo refuerza esta crítica. Es cierto que la investigación de la Comisión del 11 de septiembre fue un esfuerzo masivo llevado a cabo bajo una inmensa presión y con acceso limitado a información altamente clasificada. Los propios comisionados y el personal han defendido la integridad de su trabajo, argumentando que hicieron lo mejor que pudieron con los recursos y el acceso que tenían y que sus conclusiones se basaron en la mejor evidencia disponible. Sin embargo, algunos exmiembros del personal de la comisión han hablado públicamente después de dejarla sobre las frustraciones que experimentaron, el acceso limitado a cierta información y las preguntas que, incluso para ellos, quedaron sin respuesta, lo que, irónicamente, ha dado más credibilidad a las críticas desde el exterior. Para los escépticos del 11 de septiembre, las percibidas limitaciones, omisiones y sesgos de la investigación y el informe de la Comisión del 11 de septiembre no son simples fallos, son evidencia de que la verdad ha sido deliberadamente ocultada o manipulada a nivel oficial. Creen que la comisión sirvió para encubrir una realidad más compleja y perturbadora sobre quién fue realmente responsable del 11 de septiembre y cómo se permitieron que ocurrieran los ataques. Para ellos, el informe de la comisión no es el fin de la historia, sino otro capítulo en la narrativa de la verdad oculta que aún espera ser plenamente revelada. Capítulo 7. Los supuestos secuestradores, identidades, capacidades y agujeros en la trama. La versión oficial del 11 de septiembre identifica claramente a los autores materiales de los ataques, 19 individuos, afiliados a Al-Qaeda y liderados por Mohamed Atta, quienes supuestamente secuestraron los 4 aviones y los estrellaron contra sus objetivos. El FBI y la Comisión del 11 de septiembre proporcionaron biografías de estos hombres, detallando sus movimientos en los meses previos a los ataques, su entrenamiento de vuelo y su conexión con la red de Osama Bin Laden. Esta narrativa establece quién fue responsable y cómo se llevó a cabo la operación a nivel humano. Sin embargo, incluso la historia de los supuestos secuestradores se ha convertido en un foco de intenso escepticismo para quienes cuestionan la versión oficial, generando preguntas sobre sus verdaderas identidades, sus capacidades para pilotar los aviones y si eran peones en un juego mucho más grande y desconocido. Una de las primeras y más impactantes controversias que surgieron en torno a los secuestradores fue la noticia, reportada por varios medios de comunicación poco después del 11 de septiembre, de que algunos de los hombres nombrados en la lista oficial de secuestradores estaban, sorprendentemente, vivos y bien en sus países de origen. Individuos con nombres idénticos a algunos de los supuestos secuestradores aparecieron ante la prensa negando cualquier participación en los ataques y afirmando que sus identidades habían sido robadas. Para los escépticos del 11 de septiembre, estas noticias no fueron simples casos de identidades erróneas fácilmente explicables, sino evidencia de un error fundamental en la investigación del FBI, peor aún, de una deliberada misidentificación como parte de un encubrimiento. Argumentan que si la identidad de al menos uno de los supuestos secuestradores estaba equivocada, entonces toda la lista y, por extensión, la atribución oficial de la autoría de los ataques a ese grupo específico de 19 hombres, queda puesta en tela de juicio. Las investigaciones oficiales han mantenido que las identidades en la lista son correctas y que los casos reportados de secuestradores vivos corresponden a otras personas con nombres similares. Pero para quienes dudan, la confusión inicial y las negaciones de los individuos señalados como vivos son demasiado significativas para ser descartadas. Otro punto crucial de escepticismo se refiere a las capacidades de vuelo de los secuestradores. Si bien se informó que varios de ellos recibieron entrenamiento de vuelo en escuelas de Estados Unidos, este entrenamiento fue a menudo limitado y se centró en aviones pequeños y monomotor, no en complejos jets comerciales Boeing 757 o 767. Los escépticos argumentan que el nivel de habilidad requerido para despegar, navegar, crucialmente, dirigir con precisión un gran avión comercial para impactar objetivos específicos, incluyendo la supuesta maniobra a baja altitud en espiral antes del ataque al Pentágono, excede con creces el entrenamiento que los secuestradores supuestamente recibieron.
Esto lleva a los teóricos alternativos a postular que debió haber pilotos más experimentados a bordo, quizás no en la lista oficial, o que los aviones fueron controlados remotamente, o que los propios secuestradores tenían un entrenamiento mucho más avanzado de lo que se hizo público, un entrenamiento que, según esta línea de pensamiento, solo podrían haber recibido de entidades con recursos y accesos significativos, posiblemente vinculadas a servicios de inteligencia estatales. Las inconsistencias percibidas en el comportamiento de algunos de los supuestos secuestradores en los días y meses previos al 11 de septiembre también alimentan el escepticismo. Informes y testimonios de testigos sugirieron que algunos de estos hombres bebían alcohol, visitaban clubes de striptease o tenían comportamientos que parecen contradictorios con el perfil de extremistas religiosos devotos y listos para el martirio. Para quienes cuestionan la versión oficial, esto plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza de estos individuos, sus motivaciones reales, o si estaban siendo manipulados o eran conscientes del objetivo final de su misión. ¿Eran realmente fanáticos suicidas o eran algo más, quizás peones engañados por terceros? Las preguntas sobre cómo los 19 secuestradores lograron evadir las medidas de seguridad en varios aeropuertos diferentes el mismo día, supuestamente armados con cúteres y cuchillos, también son un punto de crítica. Los escépticos analizan los protocolos de seguridad aeroportuaria de la época y se preguntan si el fallo en detectarlos fue simplemente una falla masiva de procedimiento o si hubo alguna complicidad o interferencia que facilitó su embarque con armas. Estas dudas sobre las identidades, las capacidades, el comportamiento y el éxito en evadir la seguridad llevan a algunas teorías de conspiración a postular que los 19 hombres en la lista oficial no eran los verdaderos secuestradores, o no todos ellos. Sugieren que algunos eran patsies, chivos expiatorios, cuyas identidades fueron utilizadas, que hubo dobles, o que los verdaderos perpetradores eran personas diferentes con habilidades y respaldo que les permitieron llevar a cabo los ataques. Las investigaciones oficiales, por su parte, han abordado muchos de estos puntos, presentando evidencia que vincula a los 19 individuos con Al-Qaeda y el complot del 11 de septiembre a través de comunicaciones, movimientos de dinero, testimonios y evidencia forense encontrada en los lugares del accidente. Han proporcionado explicaciones para las capacidades de vuelo basándose en el entrenamiento recibido y han argumentado que el comportamiento supuestamente inconsistente no descarta su radicalización o su papel en el plan. Sin embargo, para quienes desconfían de la versión oficial, las preguntas sobre los secuestradores siguen siendo significativas. Argumentan que las inconsistencias percibidas en su historia debilitan la base misma de la narrativa oficial sobre quiénes fueron los responsables directos de pilotar los aviones aquel día. La controversia en torno a los secuestradores subraya cuán profundamente se ha extendido el escepticismo, incluso a las identidades mismas de los perpetradores señalados oficialmente. Capítulo 11. La psicología del escepticismo. ¿Por qué buscamos respuestas alternativas? Hemos analizado las preguntas específicas que los escépticos plantean sobre el 11 de septiembre, sobre el colapso de los edificios, el impacto en el Pentágono, el destino del vuelo 93, las identidades de los secuestradores y los supuestos fallos de inteligencia. Hemos visto cómo se construyen argumentos y cómo se movilizan voces con credenciales para dar peso a las dudas sobre la narrativa oficial. Pero más allá de los detalles técnicos y las discrepancias percibidas, hay una pregunta fundamental que subyace a todo este fenómeno. ¿Por qué, a pesar de las extensas investigaciones oficiales y las explicaciones científicas aceptadas por la mayoría, la idea de una verdad oculta detrás del 11 de septiembre resuena en tantas personas y genera un movimiento de escepticismo tan persistente y apasionado? La respuesta, en gran parte, se encuentra en la compleja intersección de la psicología humana, la naturaleza de los eventos traumáticos y el entorno social y de información en el que vivimos. El 11 de septiembre de 2001 no fue un evento ordinario. Fue un shock traumático masivo, un acto de violencia repentino e inesperado que pulverizó nuestra sensación de seguridad y orden. Rascacielos icónicos que se suponía eran invulnerables se derrumbaron, la capital fue atacada y vidas inocentes fueron arrebatadas de la manera más brutal. Ante un evento de esta magnitud, que desafía nuestra comprensión normal de cómo funciona el mundo y nos confronta con la vulnerabilidad y la aleatoriedad, la mente humana lucha por darle sentido.
La psicología nos dice que tenemos una profunda necesidad de cierre cognitivo, de encontrar explicaciones claras y definitivas para los eventos, especialmente para aquellos que son negativos y amenazantes. La incertidumbre y la ambigüedad son incómodas, buscamos patrones, causas y efectos para restaurar una sensación de orden en un mundo que de repente se siente caótico. Aquí es donde las teorías de conspiración, incluyendo las del 11 de septiembre, a menudo encuentran un terreno fértil. Ofrecen narrativas que, para quienes las adoptan, son más simples, más coherentes y, paradójicamente, más reconfortantes que la complejidad desordenada de la realidad, los errores humanos, las fallas sistémicas o la naturaleza difusa de la amenaza terrorista. En lugar de aceptar que un grupo relativamente pequeño de extremistas con recursos limitados pudo infligir un daño tan catastrófico debido a una combinación de factores, fallos de seguridad, audacia, vulnerabilidades del sistema, la teoría de la conspiración ofrece una explicación que involucra a actores poderosos y ocultos con un plan maestro. Esto, para algunos, es más fácil de procesar que la idea de que un fallo a gran escala pueda ser el resultado de la ineficiencia o la mala suerte. Además, las teorías de conspiración a menudo identifican a villanos claros y definidos, no un grupo terrorista lejano con una ideología compleja, sino fuerzas internas, ellos, el propio gobierno, élites secretas o agencias de inteligencia. Tener un enemigo identificable, un culpable al que se puede señalar directamente, proporciona un objetivo para la rabia y la frustración, y simplifica el panorama moral en blanco y negro. La lucha se vuelve una batalla entre los pocos que conocen la verdad y los poderosos que la ocultan. La desconfianza preexistente hacia el gobierno, las instituciones de poder y los medios de comunicación es un factor crucial en la adopción de teorías de conspiración. En sociedades donde los escándalos políticos, los abusos de poder, las mentiras oficiales y la percepción de que el gobierno no trabaja para la gente común son frecuentes, el terreno está preparado para que cualquier narrativa oficial sea recibida con escepticismo. El 11 de septiembre ocurrió en un momento histórico en el que la desconfianza en las instituciones ya era significativa para muchos. Para estas personas, la versión oficial de un evento tan monumental fue inherentemente sospechosa, y cualquier aparente inconsistencia o pregunta sin respuesta se convirtió en prueba de que ellos estaban mintiendo o encubriendo algo. Creer en una teoría de conspiración también puede satisfacer necesidades psicológicas de singularidad y superioridad. Al creer que se posee un conocimiento secreto al que las masas despiertas no tienen acceso, el creyente puede sentir que es más inteligente, más perceptivo o más especial que los demás. Esto proporciona un sentido de identidad y pertenencia a una comunidad de sabedores, a menudo encontrada en línea, que valida y refuerza las creencias a través de cámaras de eco y sesgos de confirmación, donde solo se busca y se comparte información que respalda la teoría. El entorno de información actual, caracterizado por la sobrecarga de datos, la viralidad de la desinformación y la dificultad para verificar fuentes, amplifica estos factores psicológicos y sociales. Es fácil encontrar evidencia que parezca respaldar casi cualquier teoría si se busca selectivamente y se ignora el contexto o las refutaciones. Las plataformas digitales permiten que las teorías de conspiración eludan los filtros de los medios tradicionales y lleguen directamente a una audiencia global, encontrando rápidamente a quienes están predispuestos a creer. Es importante destacar que cuestionar las narrativas oficiales y ser escéptico es un componente saludable de una ciudadanía crítica en una democracia. El problema no reside en hacer preguntas, sino en la tendencia a aceptar explicaciones alternativas sin la misma, o mayor, rigurosidad y verificación que se exige a la versión oficial, a menudo descartando evidencia que contradice la teoría y aceptando como prueba lo que es especulación, interpretación sesgada o desinformación. La psicología del escepticismo en torno al 11 de septiembre, entonces, no es solo una cuestión de lo que sucedió aquel día, sino de cómo procesamos el trauma, cómo lidiamos con la desconfianza en el poder y cómo navegamos por un paisaje de información cada vez más complejo. Comprender las razones psicológicas y sociales detrás del escepticismo del 11 de septiembre no significa validar las teorías de conspiración como factuales, sino comprender por qué son tan atractivas y persistentes. Nos recuerda que la búsqueda de la verdad oculta a menudo surge de necesidades humanas muy reales,
dar sentido al caos, encontrar responsables y recuperar una sensación de control en un mundo que a veces parece terriblemente incontrolable. En un mundo post-11 de septiembre, marcado por la incertidumbre y la desconfianza, la psicología del escepticismo es un fenómeno tan relevante para entender como los propios eventos que supuestamente busca desvelar. Capítulo 12. Navegando la información, del cuestionamiento a la comprensión crítica. Hemos recorrido un camino complejo, adentrándonos en las sombras del 11 de septiembre para explorar las preguntas que persisten para muchos, las controversias que rodean a los colapsos de los edificios, al ataque al Pentágono y al destino del vuelo 93. Hemos analizado las dudas sobre los supuestos secuestradores y los fallos de inteligencia, hemos puesto bajo la lupa la investigación oficial y hemos escuchado las voces de profesionales disidentes. Finalmente, hemos reflexionado sobre las profundas razones psicológicas y sociales que nos impulsan a buscar respuestas alternativas a eventos que desafían nuestra comprensión y erosionan nuestra confianza en las narrativas establecidas. Al llegar al final de esta exploración, queda claro que el 11 de septiembre, más de 20 años después, sigue siendo un evento que, para un sector de la población, está lejos de estar resuelto, un campo de batalla donde la historia oficial se encuentra con un escepticismo arraigado. Pero, ¿cómo nos situamos nosotros, como buscadores de información en un mundo saturado de datos y desinformación, frente a un debate tan cargado y divisivo? La narrativa oficial del 11 de septiembre, respaldada por extensas investigaciones gubernamentales y el consenso de la mayoría de los expertos en campos relevantes, proporciona una explicación detallada y coherente de cómo ocurrieron los ataques, quién fue responsable y por qué colapsaron los edificios. Para la gran mayoría de las personas, esta es la verdad de aquel día. Sin embargo, como hemos visto, para quienes cuestionan esta versión, existen anomalías percibidas, preguntas sin respuesta en los informes oficiales y una profunda desconfianza en las instituciones que proporcionaron esas explicaciones. Navegar este terreno requiere más que simplemente elegir un lado, exige una aproximación rigurosa y reflexiva a la información misma. El desafío de discernir la verdad sobre eventos complejos y controvertidos como el 11 de septiembre es monumental en la era digital. Estamos expuestos a una cantidad abrumadora de información y desinformación proveniente de innumerables fuentes, cada una con sus propios sesgos y agendas potenciales. Los algoritmos de las redes sociales a menudo nos encierran en burbujas informativas que refuerzan nuestras creencias existentes, exponiéndonos principalmente a contenido que confirma lo que ya pensamos y limitando nuestra exposición a perspectivas o evidencias que podrían desafiarlas. En este entorno, la tentación de aceptar explicaciones simples para problemas complejos o de confiar en fuentes que validan nuestra desconfianza es muy fuerte. Para navegar este laberinto, necesitamos herramientas de pensamiento crítico robustas. Esto comienza por reconocer que ninguna fuente de información, ya sea oficial o alternativa, es infalible. Toda información debe ser evaluada críticamente. Preguntas como: ¿quién está proporcionando esta información? ¿Cuáles son sus credenciales y su experiencia en este tema específico? ¿Cuál podría ser su posible sesgo o motivación? ¿La información está respaldada por pruebas verificables e independientes? ¿Se presentan las pruebas de manera transparente o se seleccionan cherry picking para respaldar una conclusión preexistente? Estas son preguntas fundamentales que debemos hacernos constantemente. Es crucial distinguir entre una hipótesis o una teoría y un hecho probado. Los escépticos del 11 de septiembre plantean hipótesis y construyen teorías basadas en su interpretación de la evidencia, pero estas hipótesis requieren ser probadas con la misma rigurosidad que cualquier afirmación científica o histórica. La carga de la prueba recae en quienes hacen afirmaciones extraordinarias que desafían las explicaciones establecidas. Debemos exigir evidencia sólida y verificable, no simplemente especulaciones, correlaciones presentadas como causalidad o la ausencia de una explicación oficial que consideremos satisfactoria como prueba de una conspiración. Además, es vital ser consciente de nuestros propios sesgos cognitivos. El sesgo de confirmación, por ejemplo, nos lleva a buscar e interpretar la información de una manera que confirme nuestras creencias existentes. Si ya desconfiamos del gobierno, es más probable que aceptemos teorías que lo retratan como corrupto y engañoso, y que ignoremos o descreditemos la evidencia que lo exonera.
Reconocer que todos tenemos estos sesgos es el primer paso para mitigarlos y abordar la información con una mente más abierta y analítica. Navegar la información sobre el 11 de septiembre y sobre cualquier evento controvertido requiere un equilibrio delicado. Por un lado, debemos mantener un escepticismo saludable hacia las narrativas oficiales y las fuentes de poder, cuestionando, pidiendo pruebas y exigiendo transparencia. La historia nos ha enseñado que los gobiernos y las instituciones pueden cometer errores, ocultar información o incluso mentir. Por otro lado, debemos ser igualmente escépticos hacia las teorías alternativas, exigiendo la misma o mayor rigurosidad en la evidencia y el razonamiento, y siendo cautelosos con las explicaciones que culpan a enemigos secretos y ofrecen narrativas demasiado simples para realidades inmensamente complejas. La persistencia de las preguntas sobre el 11 de septiembre, las teorías alternativas y el movimiento escéptico nos recuerdan que, en la era de la información, la verdad ya no es algo que simplemente se recibe, es algo que debemos buscar activamente, construir y defender a través del pensamiento crítico. La búsqueda de la verdad oculta puede ser una motivación poderosa, pero el camino hacia una comprensión más profunda no pasa por aceptar sin crítica la primera explicación que parece encajar con nuestras sospechas, sino por un proceso continuo de cuestionamiento informado, evaluación rigurosa de la evidencia y un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Al final de este viaje a través de las preguntas sin respuesta del 11 de septiembre, la meta no es decirte qué creer sobre aquel día, sino equiparte para que decidas por ti mismo, basándote en un análisis crítico de la información disponible. El legado del 11 de septiembre incluye la tragedia, las guerras que siguieron, y también un recordatorio constante de la importancia vital de la vigilancia ciudadana, el escepticismo informado y la búsqueda incansable de la verdad en un mundo donde las sombras del poder y la desinformación a menudo se entrelazan. El debate continúa, y ahora, esperamos, estás mejor preparado para ser un participante activo y crítico en él.